Y y Z, correspondía a la intersección de tres superficies. Las superficies eran un cilindro, las superficies eran un semiplano y las superficies eran un plano. Eran las tres superficies mediante las cuales podíamos poner o leer a cualquier punto en el plano. Pero ese mismo punto, el punto de coordenadas X, Y y Z, que es un punto cualesquiera en el espacio, también lo podemos poner como la intersección de otras superficies, no necesariamente las que acabo de mencionar, pueden ser otras. Lo que vamos a emplear son las llamadas coordenadas polares esféricas, las cuales consisten de tres superficies. Una superficie corresponde a una esfera. Otra superficie corresponde a un cono. Entonces, una es una esfera, otra es un cono y la tercera es un semiplano. ¿Cómo está eso? Para verlo, simplemente lo que podemos hacer es lo siguiente, a ver si lo pueden ir haciendo poco a poquito para que lo entendamos. Primero hagamos un círculo todos, por decir algo del radio que ustedes quieran, pero un círculo. Una vez que ya hicieron ustedes el círculo, tracen ustedes dentro del círculo lo que llamaríamos nosotros otro círculo que sería el ecuador. Y de esa manera tendremos lo que semeja a ser una esfera. Todo lo que tendremos es una esferita de lo que hemos trazado. Esa esfera tiene un cierto radio, que puede ser un radio R mayúscula, lo que ustedes quieran, pero es una esfera de radio R. Posteriormente pinten ustedes en la parte superior un casquete. En otras palabras, una línea paralela. Un casquete simplemente lo saquemos en la parte de arriba. Es un anillo que corta la esfera de la parte de arriba sin cortar el polo, solamente lo simulamos y tenemos un casquete. Con ese casquete tomemos nosotros cualquier punto que se encuentre sobre el casquete, no importa dónde esté, pero de preferencia de este lado de la esfera, del lado que está hacia nosotros, del lado que está hacia su hojita, pongan ese punto. ¿Y qué es lo que observan ustedes? Bueno, para empezar, ese punto corresponde a la esfera. Entonces, ese punto que acaban de pintar, que está encima de un punto cualesquiera del casquete, es un punto que corresponde a la esfera. Ahora bien, de ese punto al centro del casquete que acaban ustedes de trazar, tracen ustedes un segmentito de recta. Y entonces, si ustedes observan ese segmentito, lo que hace es, al girar, traza todo ese casquete teniendo como centro ese puntito que es el centro del casquete. Entonces, traza todo eso. Ahora, proyectemos ese punto en el plano en donde está el ecuador. Lo proyectamos, el punto que seleccionamos del casquete, el punto original, lo seleccionamos y bajamos un puntito hacia abajo. Eso nos va a dar un segmento de recta imaginario. Si juntamos ese con el eje principal, ¿cuál sería nuestro eje principal? El eje por el cual pasa el eje Z, el eje por el cual podemos pintar nuestra esfera. Tracemos, en otras palabras, del centro del casquete a un punto pusimos un segmentito de recta. Ese segmentito de recta lo proyectamos hacia el ecuador. Esas dos líneas, junto con el eje principal por el cual pasa tanto el centro de la esfera como el centro del casquete, van a formar un semiplano. Ese es un semiplano que puede ser un semiplano infinito. Todo lo ponen ustedes. Ahora hagan lo siguiente. Por la parte, en la parte del plano, tracen ustedes una horizontal, esa línea imaginaria horizontal
es su eje Y. Y tracen una perpendicular a ella, su eje X, que pasaría por ahí. Ahí tendrían ustedes su eje X. Y tienen su sistema de coordenadas usual, el X, el Y y el Z. Y ustedes observan en particular que por ahí hay un semiplano, el semiplano que tiene que ver con aquella figura que hicimos con la proyección del segmento que iba del punto que nosotros seleccionamos sobre el casquete al centro del casquete, y con esa parte hicimos nosotros un semiplano. Notamos que ese semiplano puede hacer un ángulo, y aquí se puede notar en la figura. Notamos que ese semiplano que está ahí es en donde está esta curvatura, en donde está la curvatura en particular de la figurita que tenemos aquí. Aquí solamente tenemos un octante de lo que estamos haciendo. Entonces, observemos que tenemos el plano. Ese plano lo podemos estar girando y lo podemos llevar hacia donde empieza este sombreado que tenemos acá. Y entonces llevamos de esa manera el semiplano. El ángulo que corre en esta parte es el ángulo phi, el ángulo azimutal, porque nosotros sabemos que el ángulo phi es el ángulo que nos marca la dirección de crecimiento de este plano que se nota por acá, de un plano que está marcado aquí entre el eje X y el eje Z y un semiplano. Ese plano lo vamos girando y llegamos a la parte sombreada antes de llegar a la diferencial de phi. Entonces tenemos esa expresión, tenemos un semiplano que va girando y que aquí lo tenemos. Bueno, una vez que tenemos nosotros eso, notamos que entre esa esfera y ese semiplano hay puntos en común. ¿Cuáles son los puntos en común? Pues los puntos en común serán el meridiano que parte del polo, que pasa por el punto que nos está interesando y que llega hacia abajo. Son puntos en común tanto de la esfera como del plano, el meridiano. Aquí pasa el semiplano y notamos nosotros que aquí tenemos ese conjunto de puntos son comunes al semiplano y a la esfera, pero hay muchos puntos en común entre el semiplano y la esfera. Ahora hagamos otra cosa. Del centro del sistema de coordenadas, del centro que tenemos, del centro donde está la intersección de los ejes X, Y y Z que tenemos aquí, de este centro, hagamos partir hacia los extremos del casquete. El casquete se observa en nuestro dibujo que en dos puntos que intersecta. Ese casquete intersecta a la esfera en varios puntos. Nos fijamos en esos puntos que están aparentemente más alejados y trazamos dos líneas que van del centro a esos puntos. Y lo que tenemos nosotros junto con el casquete es un cono. Entonces, si ustedes hacen eso, van a tener un cono. Si ustedes se fijan en los puntos que hay en común entre la esfera y el cono, solamente serán los puntos del casquete, los puntos que están a lo largo del anillo que forma el casquete. Entonces, los puntos en común que hay entre la esfera y el anillo son los puntos que se encuentran dentro del casquete. Uno de esos puntos es el punto que escogimos nosotros inicialmente. También podemos encontrar los puntos de contacto que hay entre quién y quién, entre el semiplano y ese cono. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues es una de las aristas de ese cono, o es uno de los puntos que se encuentran, es un segmento de recta que se encuentra sobre la superficie del cono, sí. La intersección entre el semiplano y el cono. Entonces encontramos también que son muchos puntos. Si tratamos de unir todos esos puntos, si unimos esos puntos, vamos a notar que se intersectan en un solo punto. El punto de intersección es el punto en el cual se encuentran anunciado el cono, la esfera y el semiplano. O sea, esos tres tienen como
como parte común el punto que nosotros elegimos directamente. Ahora bien, esa esfera tenía algún radio. Quiero suponer que el radio de esa esfera era igual a A. Entonces, esa esfera, los puntos de esa esfera, están caracterizados, el lugar geométrico llamado esfera, está caracterizado por todos aquellos puntos cuya distancia al origen es igual a A. Entonces, R igual a A es el valor de nuestro radio de la esfera y además corresponde en coordenadas polares a la ecuación de una esfera de radio A. Después, podemos observar que la phi o la teta que tenemos, la teta ¿con quién tiene que ver? Tiene que ver con el cono, tiene que ver con la abertura o cerradura del cono. Observamos que el cilindro, observamos que nuestro cono tiene una abertura con respecto al eje principal. Esa abertura vamos a llevarla, que está caracterizada por un ángulo polar, un ángulo teta, llamado ángulo polar. Si nosotros abrimos más ese cono, simplemente aumentará el valor de teta. Si nosotros cerramos más ese cono, tendremos un cono con puntos más próximos al eje principal. Entonces, conforme abramos o cerramos los lados del cono, el valor de teta aumentará o disminuirá. Observamos nosotros que para aumentar tenemos que poner algo que sea perpendicular a la parte de crecimiento de teta. Algo que sea perpendicular al crecimiento de teta es una flechita. Aquí tenemos la teta marcada perfectamente y entonces podemos decir cómo sería nuestra teta. Entonces, algo que es perpendicular al crecimiento simplemente de nuestro cono. También notamos que el semiplano va creciendo en la dirección de crecimiento de la dirección que es normal al aumento de phi, y esa dirección que es normal al semiplano z phi es un vectorcito que apunta en dirección perpendicular al semiplano. Si nos fijamos en este semiplano marcado por la primera línea sombrada en donde aparece phi y lo llevamos hasta la diferencial de phi, vamos rotando ese plano. Notemos que ese planito, a cada parte le podemos asociar nosotros un vector perpendicular al desplazamiento de ese semiplano, que aunque esté fijo, va con el eje fijo, aunque esté fijo por ahí, eso va girando y el ángulo de giro es perpendicular al movimiento. Entonces, estaría algo así como la dirección de dφ, pero de manera tangente a esa dirección de dφ, porque es perpendicular al movimiento. Entonces tendríamos simplemente que el semiplano phi está caracterizado por un vector unitario o un vector perpendicular al semiplano que podemos marcar simplemente, darnos cuenta que por ahí hay un vector unitario llamado phi sombrero, que multiplicado por la magnitud nos daría la variación de la coordenada curvilínea correspondiente al semiplano phi. Y por último tenemos nosotros la parte correspondiente, ya tenemos la esfera, ya tenemos el semiplano y ya tenemos nosotros el cono. Entonces, el cono se abrió con el valor de teta, podemos decir que teta sea igual, no sea a 30 grados, y phi que sea igual a 60 grados, y entonces tenemos un punto de coordenadas con las coordenadas R igual a A, teta igual a 30 y phi igual a 60. De esta manera, estas tres coordenadas caracterizan correctamente las coordenadas cartesianas que teníamos originalmente como X, como Y y como Z. Entonces, esta X, esta Y y esta Z, para nuestra figura y para nuestro caso, cuando estamos diciendo que tenemos una esfera de radio A, con un cono cuya abertura vale 30 grados y con un semiplano que ha girado 60 grados,
Eso nos caracteriza un punto de coordenadas X, Y y Z. Perfecto. Ahora vamos a ver nosotros la relación que existe entre las coordenadas. Entonces ya podemos decir que las coordenadas R se pueden poner en términos de las coordenadas X, Y y Z. Podemos observar que la coordenada θ se puede poner en términos de las coordenadas X, Y y Z, y se puede observar que las coordenadas phi se pueden poner en términos de las coordenadas X, Y y Z. En otras palabras, las coordenadas cartesianas se pueden poner en términos de las coordenadas esféricas y recíprocamente. Las coordenadas esféricas se pueden poner en términos de las coordenadas cartesianas. En otras palabras, también podemos poner la X en términos de la R, de la θ y de la φ, poner la Y en términos de la R, de la θ y de la φ, y poner la Z en términos de la R, la θ y la φ. Vamos a hacer eso a continuación de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer nosotros simplemente será, vamos a pasar exactamente la figurita que tenemos aparte. Vamos a poner nuestro eje Z, lo pintamos, nuestro eje Y, lo pintamos, y nuestro eje X, lo pintamos. Y tomamos cualquier punto en el primer octante. Digo primer octante porque es lo que vemos. Lo de atrás no lo vemos, lo de abajo no lo vemos nítidamente. Las caras laterales tampoco las vemos muy nítidamente, excepto que nos pongamos a hacer figuras de proyección. Pero para evitar eso simplemente nos fijamos en un punto que se encuentre sobre el primer octante del sistema de coordenadas X, Y y Z. Sabemos que a ese punto le corresponden 3 coordenadas esféricas. Le corresponde la coordenada R, le corresponde la coordenada θ y le corresponde la coordenada φ. En otras palabras, le va a corresponder un valor del radio, un valor de la abertura del cono o del cono y un valor del semiplano, un valor de φ. Entonces, eso lo ponemos como X, Y, Z. Y ese es el punto de coordenadas X, Y y Z. ¿Qué cosa es R? R es la distancia que va del centro del sistema de coordenadas al punto. Entonces lo marcamos y lo ponemos como R. Entonces ahí tienen ustedes su R. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Observamos que ese segmento con el eje principal hacia un angulito. Ese angulito corresponde a θ. Porque sería la abertura de un cono que pasa por ahí. Pueden ustedes trazar una parte de un cono, en un octante de un cono, y darse cuenta que por ahí tienen ustedes un angulito llamado θ, que tiene que ver con la abertura del cono. Y por último, lo que pueden ustedes hacer es, una vez que tienen eso, pueden trazar ustedes un semiplano. Ese semiplano lo que va a hacer es que nosotros podamos poner ese punto. Lo que vamos a hacer a continuación es algo muy simple. Vamos a hacer una cajita a partir del punto que nos están dando de coordenadas R, θ y φ, o del punto X, Y y Z. A partir de ese punto bajemos una línea paralela, la proyección de ese punto al plano XY. Después unimos el punto con el punto de proyección del plano XY mediante un segmento de recta. Una vez que lo hacemos, simplemente bajamos una paralela al eje Y que una a esa proyección con el eje X. Tenemos eso. Ahora lo que hacemos a continuación es simplemente sacamos la paralela al punto que va del eje X al punto de proyección y lo proyectamos en el eje Y. Y ahí tenemos una parte así. Eso me va a permitir tener como base a un rectángulo cuyos lados son X y Y. Entonces, tenemos eso. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar del origen del sistema de coordenadas
al punto en donde estaba la proyección del punto original, el punto que se encuentra en el plano XY, vamos a sacar un segmento de recta. Ese segmento lo proyectamos hacia arriba y lo que tendríamos será el semiplano, el cual está relacionado con cómo está variando el semiplano, que tiene un ángulo phi. Entonces, ese ángulo lo podemos marcar y tenemos la phi. Ahorita les muestro la figura como está, pero tendríamos eso en particular. Entonces ya tenemos esas dos cosas. Por último, lo que vamos a hacer es, para terminar esto, subimos esta parte acá, la cerramos por acá, y entonces tendremos exactamente esto así, esto así, esto así, y se acabó. Entonces les voy a mostrar lo que queda de figurita. ¿Y qué fue lo que hice? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo que les digo que acabo de hacer es esta figura que aparece por acá. Lo que hice fue esto. Pinté mi eje Z, mi eje Y y mi eje X. Después me fijé en un punto cualesquiera del espacio, en el primer octante. Ese punto tenía por coordenadas R, θ y φ, el cual corresponde también a las coordenadas X, Y y Z. El punto de abajo tiene coordenadas X y Y por encontrarse en el plano XY. Como sube ese punto, sube a Z y el punto corresponde a las coordenadas X, Y y Z. Entonces, este punto es de coordenadas X, Y, Z y también de coordenadas R, θ y φ, donde ¿quién era R? La distancia que hay del punto al origen. Eso es R. Este es mi plano con el eje X. Este es el ángulo phi. Y por último, ya tenemos R, phi. ¿Y quién es θ? Por aquí podríamos pasar, por esta parte de aquí, un cono. Y entonces aquí hay una abertura que vale θ. Ese cono tiene abertura θ. Entonces tenemos esas tres coordenadas. Entonces las tres coordenadas polares son R, θ y phi, por abajo. Y a su vez son X, Y y Z. Ahora vamos a relacionar esas coordenadas, para lo cual observemos que en la parte inferior, en esa parte que tenemos acá, en esa parte inferior, eso corresponde a un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque el eje que tenemos acá, que es el eje X, y esta línea, por ser esto parte de una caja, son perpendiculares entre sí. Entonces significa que en este rinconcito tenemos el ángulo recto. ¿Eso qué significa? Que para el papel de la hipotenusa. O sea, esta parte de aquí va a ser la hipotenusa. ¿Pero cuánto vale eso? Esto que está acá es exactamente esto que está aquí arriba. Pero si observamos en la figura de arriba, esta figura que tenemos aquí también es un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque esta parte se encuentra sobre la tapa de la caja. ¿Y eso qué significa? Que esta línea y esta línea son
perpendiculares entre sí. ¿Y eso qué significa? Bueno, que aquí tenemos también un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo, ¿qué es lo que notamos? Que este lado y este lado son perpendiculares entre sí. ¿Y qué es lo que notamos? Que la hipotenusa viene siendo esta R que tenemos aquí, en esta figura. Esto va a ser la hipotenusa en este triángulo de aquí, porque este lado y este lado resultaron ser perpendiculares entre sí. Y lo que está enfrente de él es la hipotenusa. ¿Eso qué significa? Sabiendo que esto es un triángulo rectángulo y sabiendo que esto es R, ya podemos sacar tanto esta componente como esta componente. Pero me interesa primero esta componente. ¿Y cuánto vale esa componente? Esta componente va a ser igual a R por el seno de teta. Entonces, esto vale R seno de teta. Entonces, si la bajo, esto que está aquí abajo será R seno de teta. Lo anotamos. Entonces será R seno de teta. Pero todavía damos un paso más. Entonces, llegamos a la... Hemos puesto que esta parte de abajo no es otra cosa más que R seno de teta. Pero habíamos dicho que aquí abajo teníamos un triángulo rectángulo, cuyo ángulo recto era este de acá que tenemos en este rinconcito, este que estoy señalando. Es el ángulo recto. Enfrente de él queda la hipotenusa, pero esa hipotenusa vale R seno de teta. Y aquí tenemos un triángulo cuyos lados son R seno de teta, esto que ahorita no he calculado, y esto de aquí que está a lo largo de X, esta es la X que caracteriza a este punto. Entonces, ¿qué notamos? Que la X que tenemos acá, como la por el coseno del ángulo phi. Y entonces lo que tenemos nosotros es que la X va a ser igual a la hipotenusa que vale R seno de teta por el coseno de phi. O sea, otra vez, si nos vamos a la figurita, encontraremos que la X va a ser igual a R seno de teta coseno de phi. O sea, esto de acá es lo que vale. Lo que vale la hipotenusa por el coseno de este ángulo, eso me da el valor de esta parte. En forma similar, si ahora lo que me interesa es la coordenada, hay que ver con la coordenada Y, que es exactamente lo que tengo aquí, la coordenada Y. Porque este lado es paralelo a este lado. Y entonces, con que yo calcule esto, pues tengo la coordenada Y. Pero puesto que esta es la hipotenusa en este triángulo, y esto era R seno de teta coseno de phi, esto será R seno de teta, que es lo que vale esto, por el seno de phi, por lo que está enfrente. Y entonces la coordenada Y va a quedar como R seno de teta seno de phi. R seno de teta seno de phi. Es como quedaría. Y por último vamos por la tercera coordenada, que sería la coordenada en Z. Y la coordenada en Z, ¿cómo lo vamos a encontrar? Bueno, si esto de aquí era X, esto de aquí era Y, y lo que sube es Z, esto de aquí es Z, ¿qué es lo que encontramos? Este lado es exactamente igual a este lado, pero sabíamos que esto era un triángulo rectángulo. Ya trabajamos esta parte de aquí, vimos que esto era R seno de teta, por lo tanto este lado que será, es el valor de la Z, R coseno de teta, y entonces lo ponemos a la Z como R coseno de teta. Y de esta manera, ya tenemos a nuestras coordenadas cartesianas en términos de las coordenadas polares R, teta y phi. Ya tenemos a X, a Y y a Z en términos de R, de teta y de phi. Esto ya con estos valores ya podemos encontrar nuestros parámetros híbridos en coordenadas polares esféricas. Entonces, es lo que vamos a... Ya podemos encontrar el elemento de longitud, ya podemos encontrar
muchas cosas. Empecemos con algo, empecemos con el vector de posición, empecemos con un elemento de longitud de R. Para hacer eso, lo único que voy a hacer es remontarme a algo que ustedes ya tienen, a ver si lo podemos hacer mentalmente, si no me pongo a hacerlo artesanalmente. Pero observen lo siguiente, permítanme tantito. Sabemos nosotros que en general cualquier vector en las coordenadas correspondientes, habíamos encontrado que en coordenadas curvilíneas el elemento de longitud, la ds, se podría poner como ds1 por el vector unitario q1 más ds2 por el vector unitario q2 más ds3 por el vector unitario q3. Si trabajamos en coordenadas curvilíneas y ese elemento de longitud le damos el nombre de dr en lugar de ds, tendremos que será ds1 por r vector unitario, ds2 por r vector unitario, por el vector unitario correspondiente y así sucesivamente. Entonces lo que tendremos nosotros simplemente será algo de la forma que nuestra dr va a ser igual a un vector unitario r por dsr más un vector unitario teta por ds teta más un vector unitario phi por ds phi. Es lo que teníamos. Pero habíamos encontrado que en general DSI era igual a HI por DQI. Entonces, eso simplifica mucho las cosas, porque eso nos está diciendo que habíamos encontrado que esto nos va a quedar simplemente de la forma H1 por DR1, H2 por DS2, pero DS2 ¿con quién tiene que ver? Con H2 de teta 2 o de teta. Y H3 con quién, y DS3 ¿con quién tiene que ver? Con H3 de phi. Entonces, DS1 es igual a H1 por DS1, que sería DR. DS2 es igual a H2 por d teta, y ds3 es igual, a dsr por dr, y ds3 es igual a h3 por d phi. Entonces ya sabíamos nosotros que la ds1 es igual a h1 dr, h2 de teta y h3 de phi. Si con los valores que nos dan calculamos nosotros h1, h2 y h3, pues hemos triunfado. Pero ¿a qué era igual a h? Acuérdense simplemente a qué era igual. ¿Cómo encontrábamos los h? Habíamos encontrado que hi, o sea, cualquiera de las tres coordenadas curvilíneas, era igual a la parcial de x con respecto a qi elevado al cuadrado, más la parcial de x, más la parcial de y con respecto a qi elevado al cuadrado, más la parcial de z con respecto a qi elevado al cuadrado, y esa suma en raíz cuadrada. Entonces, hi es igual a la parcial de x con respecto a qi, la otra será parcial de y con respecto a qi, y la otra será parcial de z con respecto a qi al cuadrado. Si sacamos las parciales de x con respecto a r, la parcial de y con respecto a r y la parcial de z con respecto a r, cada una de ellas las elevamos al cuadrado,
y sacamos su raíz cuadrada, vamos a encontrar que H1 es igual a 1. Ahí está el 1. Si hacemos cada una de ellas, ahora sacamos la parcial de y con respecto a teta, la elevamos al cuadrado, la parcial de x con respecto a teta, la parcial y con respecto a teta y la parcial z con respecto a teta. Y cada una le llevamos al cuadrado, la sumamos y le sacamos raíz cuadrada, vamos a encontrar que H2, o sea, H teta, es igual a R. Y por último, si hacemos lo mismo con H3, o sea, H sub phi, o sea, el valor de H sub 3, vamos a encontrar mediante aquella expresión muy simple que tiene que ver con las raíces cuadradas de la suma de los cuadrados de las distintas parciales de x y de y y de z con respecto a r, a teta y a phi, podemos encontrar la expresión correspondiente a los parámetros y encontramos que esos parámetros ya se me fueron de acá. Habían sido iguales H1 igual a 1, H2 igual a R y H3 igual a R seno de teta. Esos valores de los parámetros lo podemos sustituir en donde está nuestro elemento de longitud diferencial R y tener que ese elemento de longitud en coordenadas polares esféricas va a corresponder al vector unitario R por ds1, pero S1 era igual a H1 de R, pero H1 era 1, entonces simplemente nos quedará de R, entonces quedará R de R, más el segundo vector unitario teta por ds2, pero ds2 era H2 por d teta, pero H2 vale R por d teta, entonces tendremos teta por R de teta, y H3 será simplemente phi, el ángulo phi, por lo que vale H3, que vale R seno de teta, por diferencial de phi. Y de esta manera aquí tenemos el elemento de longitud. Si queremos el elemento si queremos a continuación el elemento de superficie, aquel que resulta de multiplicar dr por dr, si quisiéramos eso, o quisiéramos la métrica, la ds al cuadrado, tenemos ds al cuadrado va a ser igual a dr por dr, este elemento por sí mismo. ¿Y a qué va a ser igual? Bueno, pues simplemente nos damos a la tarea de sacarlo y encontrar que eso será dr al cuadrado
más r al cuadrado de teta al cuadrado más el cuadrado de lo que tenemos al final. Entonces, eso se debió a que los vectores r, teta y phi eran ortogonales entre sí, y entonces por eso pudimos sacarlos tan fácilmente como salen el elemento de longitud en coordenadas cartesianas. Si lo que queremos es un elemento de área, depende de qué elemento de área, pero si queremos el elemento de área formado por dc teta y dc phi, pues lo podemos poner. ¿Cuál sería el elemento de área formado por dc teta y dc phi? Pueden poner ustedes su elemento de área así, d sigma teta y phi, será simplemente ese elemento de área será el formado por ds teta y ds phi. Pero ds teta ya sabíamos que era para nosotros, era h2 que vale r por d teta. ¿Y qué era ds phi? R seno de teta por diferencial de phi. Si hacemos este producto tendremos r al cuadrado, r por r al cuadrado, seno teta de teta y de phi. Y encontramos el elemento de área que está aquí marcado, de diferencial área. El elemento de teta formado por las superficies teta y phi será r cuadrado, seno de teta y de phi. Podemos ver en la figurita a qué corresponde ese elemento de área en coordenadas polares esféricas para tener una idea de lo que estamos haciendo. Entonces me voy a regresar un poco para que vean la figura. Obsérvese. Aquí tengo la parte de una esfera, tengo parte del cono y tengo parte del semiplano. Entonces tenemos todo en esta parte. ¿Y qué es lo que observo? Si nos vamos por este anillo inferior que tenemos acá, tenemos un conito. Ese conito va creciendo a lo largo. Si yo me muevo de la posición de la primera arista a la segunda arista, lo que recorre es una cantidad que vale de phi. Pero de phi sería el purito ángulo. Para mí lo que me interesa es la longitud. Sería la R que tiene desde el centro por de phi, es lo que me daría este elemento de longitud que aparece por acá. La R de phi. Ahí es lo que aparecería aquí. Esta de phi que está acá no sería otra cosa más que R por R seno de teta de phi, porque sabemos que este segmento de recta, el que va del punto a esta parte de aquí, es R seno de teta. Si a su vez eso lo multiplicamos por diferencial de phi, nos da el primer segmentito de recta que aparece aquí, que dice arriba, R seno de teta diferencial de phi. Ahora, con ese y con este otro segmento vertical, formamos este elemento de área. Este otro elemento, ¿cuánto vale? Simplemente vale R de teta. ¿Por qué? Porque ese sale de este punto a este punto de donde está este cuadradito, eso vale R. Si lo subimos hacia arriba a eso será simplemente R de teta. Todos esos puntos se encuentran a la misma distancia que se encuentran sobre la esfera de radio R. Entonces será R de teta. Es lo que valdrá eso. Si queremos ese elemento de área será R de teta por R seno de teta de phi. Eso fue lo que encontramos. Aquel elemento de área formado por los segmentos ds teta y ds phi. Si queremos un elemento transversal de elemento de área, también lo podemos encontrar si esto fuera un sólido. Lo podemos encontrar tomando en consideración lo que aquí estamos diciendo. Ahora vamos a continuar. Entonces, si queremos el elemento de área, ya tenemos. Hay un elemento que es interesante, que es lo que se conoce como el... Podemos sacar, si nosotros queremos así, sería el valor del área barrida por ese elemento. Y si sacamos el valor del área barrida por ese elemento, le tenemos que dar solamente la vuelta a ese elemento. Y entonces, por una vuelta completa vale 2pi. Entonces tenemos 2pi r al cuadrado seno de teta de teta.
¿El 2pi de dónde proviene? El 2pi es la variación que tiene la phi al darle la vuelta completa para darnos ese elemento de área, darnos una vuelta completa. Entonces, ese elemento de área correspondiente al casquete sería 2pi r al cuadrado seno de teta de phi. Bueno, aquí hay algo más, podemos sacar el elemento de volumen. Ya tenemos el elemento de área por partes, y ahora el elemento de volumen, ¿qué sería? El de tau, que aparece por acá, sería, no sería otra cosa más que dsr. Bueno, perdón, sí, dsr por ds teta por ds phi. El producto de estos tres elementos nos da el elemento de volumen, pero dsr era para nosotros H1 por diferencial R, o sea, simplemente era diferencial R. ds teta era para nosotros H2 por ds teta, pero H2 era R, diferencial de teta. Y ds phi era H3, diferencial de phi. Pero H3 era R, seno de teta, diferencial phi. Multiplicamos las R, R por R sería R al cuadrado. ¿De quién? Del seno de teta que está solito, de R, de teta y de phi. Y este es el elemento de volumen en coordenadas polares esféricas, siendo el área siendo el elemento seno de teta de phi, conocido como el ángulo sólido y representado por d sigma. Ese ángulo sólido es el ángulo barrido por los elementos de área solamente de teta y de phi. Todo lo que involucre la parte angular tiene que ver con el ángulo sólido. Entonces tendremos que el elemento de volumen de tau va a ser igual a R al cuadrado de R por el ángulo sólido de sigma. Es lo que nos quedaría a nosotros y que es lo que está por acá. Entonces podemos poner el elemento de volumen en términos simplemente de dr, de teta y de phi, poniendo como R al cuadrado, seno de teta, de R, de teta y de phi, o podemos ponerlo como si fuera en términos del ángulo sólido, R al cuadrado de R por d sigma, sin perder de vista que d sigma va a estar formado por seno de teta y de phi. De esta manera nosotros tenemos nuestros elementos de longitud, de área y de volumen en coordenadas polares esféricas. En coordenadas polares esféricas. Ahora bien, puede ser que nos interese el valor de cualquier vector R, cualquier vector de posición R. Entonces vamos a nuestra figurita y trazamos cualquier vector de posición R. ¿A qué figurita nos podemos ir? Aquella que hicimos nosotros con la cajita. Esa es la que nos puede ser más útil y más simple para nosotros para entender lo que estoy diciendo. Entonces me voy a regresar a la cajita para que me explique yo un poco más. Podemos hacer lo siguiente. Observamos que en esta cajita que teníamos acá, ¿qué es lo que queremos encontrar ahorita nosotros? Lo que queríamos hacer nosotros es ver
trazar un vector cualesquiera que fuera del origen a este punto. Por este punto pasa una esfera de radio R. Entonces, este puede ser para nosotros un vector de posición. Entonces, me interesa ese vector de posición R. Y le ponemos R flecha para marcar que es un vector de posición. Esto que tenemos acá es una R flecha. Ese R flecha está formado por un vectorcito que está cartesiano, que está en la dirección Y, más un vector que va en la dirección J, más un vector que va en la dirección K. En otras palabras, a ese vector R lo podemos poner como X vector unitario Y, más Y vector unitario J, más Z vector unitario K. Ese vector de posición lo podemos poner como XY más YJ más ZK. Así lo podemos poner. Pero acabamos de encontrar nosotros que X, en términos de las coordenadas polares esféricas, X es igual a la magnitud de R por el seno de teta por el coseno de phi. Encontramos que Y es igual a la magnitud de R por el seno de teta por el seno de phi. Y acabamos de encontrar que Z es igual a R coseno de teta. Entonces, esos valores de X, de Y y de Z los sustituimos donde está el vector R. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Lo que vamos a obtener es R seno de teta coseno de phi por el vector unitario Y más R seno de teta seno de phi por el vector unitario J más R coseno de teta por el vector unitario K. Entonces es lo que tendríamos nosotros si hubiéramos hecho eso. Y todavía más, esto nos va a simplificar algo más. Observen ustedes una cosa. Esta R que tenemos acá la podemos poner como en términos de un vector unitario que está en la dirección de R. Entonces, esa R la podemos poner, R vector lo podemos poner como R vector unitario, que lo pueden poner como R sub 0 o R sombrero, como ustedes quieran, por la magnitud del vector R. Entonces, esta R que tienen ahí la pueden poner como R en magnitud por un vector unitario R sub 0. ¿Eso qué significa? Si en lugar de poner esa R, pongo R por R0, lo que voy a hacer es poner R0 vector unitario, y ese vector unitario me va a quedar como dividiendo todo por R a ambos lados. El R que está acompañando al vector R va a desaparecer, y es que lo que nos va a quedar R0, o sea, el vector unitario va a ser igual a seno de teta por coseno de phi por I, más seno de teta, seno de phi por J, más coseno de teta por K. Y entonces, de esta manera nosotros encontramos lo que vale. De esta manera nosotros encontramos que R0, el vector unitario R0, aquí lo tengo ya como R0, es un vector unitario, a todo lo he dividido sobre R, entonces solamente será seno de teta coseno de phi, más seno de teta seno de phi por J, más coseno de teta por K. Es lo que quedaría si nosotros hiciéramos eso. Y ya tenemos de esta manera al vector R0 en términos de los vectores unitarios I, J y K. A R0 en términos de los vectores unitarios I, J y K. Algo similar tenemos que hacer con encontrar la coordenada, la siguiente coordenada, la coordenada correspondiente a teta sub 0. Pero la podemos sacar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque R0 es un vector unitario y teta 0 es un vector unitario también, pero teta 0 es perpendicular a R0. Y es perpendicular en cuanto esté variando el ángulo teta. No olvidemos que la parte de crecimiento
de teta es perpendicular a aquella arista que hace que el cono crezca, y es una línea que va hacia abajo y R va hacia afuera. Entonces, hacia abajo y hacia arriba, pero de manera perpendicular, tendremos que, si el radio va hacia afuera, la otra irá en forma perpendicular y por decir, de manera perpendicular y hacia abajo, o posiblemente hacia arriba, dependiendo de cómo sea nuestra figura. ¿Qué me está diciendo eso? Lo que me está diciendo es que nos basta cambiar la teta. ¿Por quién? Por lo que le falte, porque a esa teta le sumamos pi sobre 2, porque es la única diferencia que existe con respecto a R0. Esta teta, en lugar de ser teta, va a ser teta más pi sobre 2, y entonces en donde exista teta, teta solita, vamos a poner teta más pi sobre 2, donde exista teta vamos a poner teta más pi sobre 2, donde exista teta vamos a poner teta más pi sobre 2, y lo que nos va a dar, si eso hacemos, si hacemos eso inmediatamente, lo que nos va a dar es lo que aparece a continuación. Profe. Se me está perdiendo. Bueno, aquí va a aparecer. Profe. Diga usted. Es que ya son las 10. ¿Mande? Ya son las 10. Y bueno, pues ya le paramos clase. y seguimos mañana. Lo que pasa es que hay que hacer esto con cuidado por el bien de ustedes, si no, me puede ir muy rápido. Está bien, nos veremos el día de mañana y discúlpenme, por favor, que ya son las 10. Discúlpenme, por favor. Hasta luego y buenos días a todos. Gracias, profe. Hasta luego.